Bienvenidos a El Hampa Bruta, el canal donde exploramos con rigor y dramatización las historias reales que marcaron la evolución del tráfico de narcóticos y el crimen organizado. Aquí no glorificamos la violencia ni justificamos la ilegalidad. Nuestra misión es contar las historias tal como fueron o como reflejan los diversos informes existentes, con dramatización para acercarlas al público, pero siempre basándonos en hechos reales, investigaciones periodísticas y datos verificables, disponibles públicamente en fuentes abiertas. Nuestro contenido es de carácter documental y busca informar, reflexionar y preservar la memoria de hechos que marcaron a toda una época. En este episodio, nos adentramos en la frontera ardiente entre México y Texas para conocer a uno de los pioneros del tráfico de sustancias ilícitas moderno, Pablo Acosta Villarreal, conocido como el Zorro de Ojinaga. Un personaje tan temido como influyente, cuya historia nos habla de cómo el contrabando, la corrupción y la impunidad se entrelazaron para dar forma a un nuevo orden criminal. Prepárense para un viaje tenso y revelador por los desiertos del norte, donde el poder se medía en cargamentos, armas y lealtades quebradas. Y recuerda, si valoras estas historias contadas con rigor y sin adornos, te invitamos a ser parte activa de esta comunidad. Suscríbete, activa la campanita, comenta y comparte. Eso nos permite seguir investigando y narrando estos episodios que marcaron la historia. Y si quieres apoyar un poco más, considera unirte como miembro del canal. Cada gesto cuenta para que el Hampa Bruta siga creciendo. Y ahora sí, prepárate para descubrir la historia de Pablo Acosta Villarreal, el Zorro de Ojinaga, el contrabandista que dominó la frontera y abrió la puerta a una nueva era en el tráfico de narcóticos. En las vastas planicies del desierto de Chihuahua, donde el viento levanta polvo entre matorrales y la línea divisoria con Estados Unidos parece una mera sugerencia geográfica, nació una leyenda que marcaría a fuego la historia del crimen organizado fronterizo. Su nombre era Pablo Acosta Villarreal, aunque para muchos en el norte bastaba con decir el Zorro de Ojinaga. Su fecha de nacimiento sigue siendo motivo de debate. Algunos la sitúan en enero de 1931, otros en 1937. Lo mismo ocurre con su lugar de origen, envuelto en un velo de incertidumbre como si su propia vida hubiera sido un rompecabezas armado con piezas de mito. Algunos aseguran que nació en el poblado de Manuel Benavides, Chihuahua. Otros que vino al mundo en Ojinaga o incluso del otro lado del río, en territorio estadounidense. Sea como sea, su infancia estuvo marcada por una figura paterna tan audaz como humilde. Cornelio Acosta, un contrabandista que empezó traficando botellas de licor a través de la sierra y terminó transportando candelilla, una planta usada en la industria de las ceras. La muerte de su padre en 1958, presuntamente por una rencilla familiar, dejó a Pablo a merced del desierto y de sus propias ambiciones. Con apenas poco más de 20 años, ya había puesto un pie firme en los márgenes de la legalidad. Para entonces, en las polvorientas rutas que cruzaban el río Bravo, Pablo Acosta ya era conocido por su habilidad para el contrabando y por su carácter reservado. La región entera era un corredor natural para mercancías ilegales, desde marihuana hasta heroína. Su primera caída ocurrió en 1968, cuando fue arrestado por las autoridades estadounidenses. Fue condenado a 8 años en una prisión federal de Pecos, Texas. Ahí conoció a un hombre que sería clave en su destino, Martín Shorty López. Shorty no era un capo, pero tenía conexiones y respeto. En prisión, entabló una relación de confianza con Acosta. Al salir en 1973, no dudó en reclutarlo como guardaespaldas. Fue el primer paso de Pablo para integrarse de forma más estructurada al engranaje criminal que dominaba el norte de México. En ese momento, Ojinaga estaba bajo la influencia del pionero don Pedro Avilés Pérez, el León de la Sierra, uno de los primeros grandes jefes del tráfico de narcóticos en la región. La plaza era administrada por Manuel Carrasco, un hombre peligroso y astuto,
pero también impulsivo. Un altercado en una cantina selló su destino. Carrasco asesinó al sobrino de Avilés, Heraclio Rodríguez. Temiendo represalias, desapareció y aquel vacío de poder fue cubierto por Acosta. Fue en 1976 cuando Pablo Acosta dio el salto definitivo. Con Carrasco fuera del mapa y Shorty López asesinado poco tiempo después en circunstancias poco claras, el terreno quedó despejado. Según diversas fuentes públicas, fue el agente de Manuel Carrasco quien lo ejecutó en 1977. No obstante, sin disparar una bala y gracias a una combinación de alianzas discretas, sobornos bien dirigidos y una estructura criminal pragmática, Acosta se convirtió en el nuevo jefe de Ojinaga. Sus métodos no eran espectaculares, pero sí eficientes. Pagaba religiosamente a las autoridades, controlaba los pasos clandestinos y comenzaba a construir una red que muy pronto abarcaría centenares de kilómetros a lo largo de la frontera. La transformación de Pablo Acosta de contrabandista menor a jefe criminal de peso fue gradual, pero imparable. A finales de los años 70, Ojinaga ya no era solo un pueblo fronterizo con historia militar y comercio informal. Era el centro de operaciones de un hombre que entendía el contrabando como una ciencia y el poder como una cuestión de silencios comprados. El apodo de El Zorro de Ojinaga le llegaría poco después, cuando su astucia para evadir a las autoridades, su habilidad para anticipar redadas y su capacidad de desaparecer sin dejar rastro lo convirtieron en un personaje casi mítico. Al igual que el héroe enmascarado de la ficción, Acosta operaba entre las sombras, dejando una estela de misterio y respeto. Pero a diferencia del personaje literario, el Zorro de Ojinaga no luchaba por justicia, sino por control. Y pronto, el polvo blanco de Colombia tocaría a sus puertas, cambiando para siempre el equilibrio del poder en el norte de México. Durante los años 80, el nombre de Pablo Acosta se convirtió en sinónimo de poder en el desierto chihuahuense. Su influencia se expandía más allá de la mítica plaza de Ojinaga. Desde los pueblos escondidos de la Sierra Madre hasta los corredores internacionales del crimen, el Zorro controlaba con precisión quirúrgica una red logística que transportaba toneladas de polvo blanco desde Sudamérica hacia los Estados Unidos, sin que un solo gramo se perdiera en el camino. Lo que diferenciaba a Acosta no era solo su brutal eficiencia, sino su capacidad para operar a la vista de todos con una impunidad casi cinematográfica. Caminaba libremente por las calles de Ojinaga, estrechaba manos en la plaza, regalaba dinero a niños y ancianos y, según testigos, financiaba incluso reparaciones de escuelas y centros de salud. Era una mezcla de benefactor, figura mítica y jefe criminal. Sus Ford Bronco, siempre relucientes, eran un símbolo local. Una de ellas, agujereada por los disparos de un atentado fallido, fue exhibida durante años en una glorieta como homenaje o quizás como testimonio de su invulnerabilidad. Durante su apogeo entre 1980 y 1986, el control que tenía sobre el corredor fronterizo era absoluto. Se dice que podía detener trenes y desviar vuelos comerciales si así lo deseaba. Contaba con la complicidad de miembros del ejército mexicano, autoridades aduaneras y elementos de la Policía Federal que, lejos de detenerlo, custodiaban sus cargamentos. Incluso el pequeño aeropuerto municipal de Ojinaga operaba como una terminal privada para avionetas cargadas procedentes de Colombia, donde aterrizaban sin revisión ni interferencia. Fue en ese periodo cuando su relación con los clanes del sur de América se solidificó. Aunque no existe un documento oficial que lo confirme, múltiples fuentes coinciden en que el vínculo entre Pablo Acosta y los grupos colombianos se dio gracias a la intermediación de Ernesto Fonseca Carrillo, alias Don Neto. Este, fundador del Grupo de Guadalajara, habría recomendado a Acosta como socio confiable ante figuras como Carlos Leder, uno de los pioneros del transporte aéreo de sustancias ilícitas entre Colombia y Norteamérica. La conexión era estratégica. Mientras los colombianos garantizaban el suministro, Acosta se encargaba del paso seguro por la frontera,
usando ranchos, caminos rurales y pistas clandestinas. Incluso se rumorea que Don Neto envió a su propio sobrino, un joven ambicioso y callado llamado Amado Carrillo Fuentes, para que aprendiera directamente de El Zorro de Ojinaga. Fue también en esos años que Acosta conoció a Mimi Webb Miller, una mujer que cambiaría el rumbo íntimo de su historia. Mimi era una texana carismática, dedicada al turismo ecuestre en la región de Big Bend. Hija de una familia influyente y sobrina del senador John Tower, Mimi se enamoró de la figura contradictoria de Acosta. Por un lado, el hombre tierno, atento y encantador que le ofrecía cruzar la frontera a caballo sin restricciones. Por otro, el estratega despiadado que tomaba decisiones con frialdad quirúrgica. Pero en el mundo del tráfico ilícito fronterizo, los aliados de hoy pueden convertirse en los verdugos de mañana. Uno de los personajes clave en esta historia fue Fermín Arévalo, un viejo conocido de Acosta desde los días de prisión. Ambos compartían un pasado común y una ambición desmedida, pero Fermín nunca aceptó la supremacía de Pablo en la región. En 1981, tras una pérdida significativa de cargamento, Acosta sospechó que un hijo de Fermín lo había delatado. Lo que comenzó como una disputa de honor se convirtió rápidamente en una guerra sin cuartel entre ambos clanes. En un episodio poco documentado pero conocido, presuntamente, se cuenta que toda la guerra entre Fermín y Acosta comenzó por la muerte de su hijo. Según diversas fuentes de información, Acosta siempre mantuvo que él no mandó ejecutar al hijo de Fermín Arévalo. Finalmente, Fermín falleció entre 1981 y 1982 durante esa guerra de clanes. Pese a las tensiones internas, Acosta nunca bajó la guardia frente a las amenazas externas. Sabía que en ese juego, los verdaderos enemigos no siempre venían con armas, sino con uniformes. Por eso, invertía grandes sumas en mantener aceitada la maquinaria de corrupción que lo protegía. Incluso se especula, según informes periodísticos, que mantenía acuerdos secretos con agencias de inteligencia estadounidenses para compartir información selectiva sobre movimientos guerrilleros o actividades comunistas en la frontera, como una forma de ganar indulgencia o evitar capturas. Aún así, su mundo comenzó a resquebrajarse. Amado Carrillo Fuentes, el joven aprendiz que había llegado como enviado de Don Neto, ya no era un simple operador. Inteligente, reservado y con una visión más empresarial del negocio, Amado fue construyendo su propia red paralela, aprendiendo de su mentor, de su padrino en el tráfico ilícito. Existen diversas versiones sobre su caída, pero la más fuerte señala al comandante Calderoni, agente mexicano vinculado al combate del tráfico de narcóticos, como el verdadero arquitecto de su caída. La historia se dirigía, sin saberlo, hacia su último acto, uno que sellaría no solo el destino de Pablo Acosta, sino también el fin de una época en que los capos caminaban entre la gente como sombras protectoras y temidas. Aquel tiempo de jefes que saludaban en la plaza, que regalaban en Navidad y que cruzaban la frontera a caballo, estaba por extinguirse con una lluvia de balas a orillas del Río Grande. El 24 de abril de 1987 marcó el ocaso definitivo de Pablo Acosta Villarreal. La noticia se esparció como relámpago a través de las comunidades fronterizas. Un operativo conjunto entre agentes mexicanos y estadounidenses había terminado con la vida del hombre que por años había gobernado el tráfico de sustancias ilícitas en el desierto de Chihuahua. Pero los detalles de su muerte estaban envueltos en un halo de tensión, traición y violencia que solo avivó el mito. La operación fue coordinada por el comandante Guillermo González Calderoni, una figura polémica dentro de la Dirección Federal de Seguridad, con fuertes vínculos tanto con agencias de inteligencia norteamericanas como con otros cárteles rivales. El objetivo parecía claro: eliminar a Acosta y reconfigurar el mapa del poder fronterizo. Según los reportes oficiales, Pablo Acosta se encontraba en el poblado de Santa Elena, un pueblo mexicano a escasos metros del Río Grande. La balacera duró un largo tiempo. Helicópteros artillados sobrevolaron el área mientras decenas de federales rodeaban la vivienda. Pablo Acosta, herido pero aún con vida, intentó resistir hasta el final.
según versiones no oficiales, cuando Calderoni le dijo: «Ríndete, Pablo». Este respondió: «De aquí no me sacas vivo». Tras su muerte, el vacío de poder no tardó en llenarse. Apenas días después, su antiguo socio, Amado Carrillo Fuentes, quien había sido uno de sus principales aliados en la logística aérea del tráfico de narcóticos, tomó el control de gran parte de su infraestructura. Ese traspaso no solo consolidó a Amado como figura central del tráfico de sustancias ilícitas en el norte de México, sino que también dio origen a la leyenda del Señor de los Cielos, y lo que más tarde derivaría en la consolidación del Cártel de Juárez. Otros operadores locales también intentaron reclamar territorio, pero el nuevo orden estaba en marcha. El legado de Pablo Acosta, sin embargo, perduró. En Ojinaga aún se recuerdan los años en los que el Zorro mandaba más que el presidente municipal, los años en que el dinero corría, las calles eran patrulladas por sus hombres y los negocios florecían al calor de una economía ilegal. Algunos lo recuerdan como un benefactor que ayudaba a la comunidad, otros como alguien armado hasta los dientes. Su historia se convirtió en una mezcla de mito, advertencia y nostalgia, especialmente en una frontera donde el tráfico de narcóticos parecía no desaparecer, sino mutar con cada generación. Con su muerte, se cerró un capítulo violento pero crucial en la historia del tráfico ilícito mexicano. Pablo Acosta Villarreal fue uno de los primeros en demostrar que el verdadero poder no siempre se ejerce desde los palacios de gobierno, sino desde las sombras de un desierto, al margen de la ley pero en el centro de todas las decisiones. Su historia, como la del tráfico ilegal mismo, es la historia de una frontera sin límites claros, donde el poder, el miedo y el dinero convergen para escribir, una y otra vez, las mismas tragedias con distintos nombres. Una frontera donde la pobreza, la corrupción y la falta de oportunidades convirtieron al tráfico ilegal en una alternativa viable para muchos, y que no significó el final, sino el inicio de una nueva generación de figuras aún más violentas, aún más ambiciosas. El Zorro de Ojinaga dejó una huella profunda, no solo en los corredores del tráfico de narcóticos, sino en la memoria de una región marcada por la desigualdad y el abandono institucional en aquellos tiempos. Lo que comenzó como contrabando rudimentario terminó siendo la antesala de una industria criminal transnacional que hoy sigue cobrando vidas y desafiando gobiernos. En el Hampa Bruta, creemos que contar estas historias es una forma de comprender por qué llegamos a este punto y quizás de encontrar las respuestas que aún nos debemos como sociedad. Gracias por acompañarnos nuevamente en este viaje. Si esta historia te impactó, te invitamos a suscribirte y compartir este video. Ayúdanos a seguir desenterrando la verdad detrás de las sombras. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta entonces.